Te adoramos, Padre. ¿Puede tomar asiento? Antes que se me olvide decirle que se siente. Bueno, al fin y al cabo, si yo voy a estar parado, ustedes también podrían estar parados. Justo, ¿verdad? ¿O no le parece justo? No escucho, solo los grillos escucho. Amén, dijo. Ok, si es justo, entonces póngase de pie y se queda parada todo el rato. Ok. Qué gusto poder verlos, hermanos. Qué gusto que pudo hacer el tiempo de estar aquí para adorar al Señor, para bendecir su nombre. Daremos continuación a la serie que empezamos, y mejor dicho, a las doctrinas elementales de Cristo que dimos inicio la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, ¿correcto? Bueno, hoy vamos a aprender otra parte de esas doctrinas. Hoy vamos a hablar sobre los bautismos y la imposición de manos. ¿Qué le parece? Bueno, entonces, pero antes de comenzar me gustaría abrir con esta línea que la compartí la semana pasada y dice que tenemos todo lo que necesitamos para crecer en el Señor. Avancemos hacia adelante a un mayor entendimiento del conocimiento de Dios y de la fe que hemos creído. ¿Qué le parece? ¿Avanzamos? Bueno, entonces, mire, más que una predicación el día de hoy va a ser una enseñanza. Así que va a haber bastantes escrituras, va a haber bastantes cosas, contrastes, comparaciones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Discúlpeme, hoy no pudimos hacer copias de los estudios, de las notas de estudio. Nuestra copiadora se quebró hoy en la mañana, así que no pude sacarlos, pero si usted quiere una copia de las notas de estudio para esta semana, déjeme saber, yo con gusto se las mando por correo electrónico. Entonces, empezamos, ¿le parece? Bueno, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, que es la escritura base que hemos utilizado durante estas semanas. Y dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y dice, esto haremos si Dios lo permite. Yo estoy más que seguro que el Señor lo permitirá. Entonces, debido a que el cristianismo surgió a partir del judaísmo, era una tentación muy sutil para los cristianos judíos regresar a las prácticas del judaísmo. Era mucho más sutil para ellos que un cristiano que fue pagano en su vida pasada. Era más fácil para los judíos regresar a eso que para un pagano regresar a sus costumbres paganas. Parte del problema que enfrentaban los judíos cristianos en ese tiempo era la similitud, escucha esto, la similitud superficial de las doctrinas, de los principios elementales del cristianismo y del judaísmo. Lo que hacía posible para los judíos cristianos pensar o considerar que podían ellos aferrarse a ambas prácticas. Y va a haber, según vayamos desarrollando el tema, las similitudes son muy parecidas. Entonces, la intención de la carta a los hebreos era establecer de una vez y por todas cuál era la doctrina de Cristo y cuáles eran las diferencias bien marcadas entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, entrando en tema, la palabra que usted mira allí, en el verso 2, que dice bautismos, es la palabra baptismo. Diga conmigo así, mire, baptismo, baptismo, que suene, baptismo. Solo me acordaba como cuando la mujer se pone el lipstick y al final hace, ¿sí? Imagine para dónde agarra mi mente. Bueno, baptismos, es una palabra plural, pero fíjese que aquí lo que está haciendo es una referencia a los rituales de lavamientos y purificaciones del Antiguo Testamento. Pero a la misma vez, el contexto de esta escritura, que ya hemos estudiado, que está queriendo aclarar cuáles son las doctrinas de Cristo, queriendo mostrar o expresar
y exponer las diferencias entre los lavamientos establecidos en esta ley mosaica, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, como usted guste llamarle, y el bautismo de los cristianos. ¿Ok? Entonces, en la ley de Moisés, el lavamiento y la purificación es principalmente en actos rituales. Es así de sencillo. Hay mucha escritura que creo que podríamos pasar toda la tarde leyéndolo para mostrarle todas las clases de lavamientos o situaciones en que tenían que ejercerse estos lavamientos o purificaciones. Entonces, pero estos lavamientos y purificaciones era para purificación de contaminaciones ceremoniales, contaminaciones por contacto con un muerto. Eran purificaciones o lavamientos por contactos con personas enfermas o cosas inmundas o cosas que no estaban permitidas. Si usted puede ir conmigo al libro de Éxodo, capítulo 30, verso 19-21, vamos a leer un poco allí lo que dice. Verso 17 de Éxodo 30. Continúa hablando Jehová a Moisés y le dijo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce, y dice, para lavarse. La colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Si va viendo la imagen, ¿verdad? Y dice, en ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Ellos eran los sacerdotes en ese tiempo. Dice en el verso 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, escuche, para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, y presentar la ofrenda quemada para Jehová, también se lavarán las manos y los pies. ¿Para qué? Para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia a través de las generaciones. Eso eran los lavamientos o purificaciones ceremoniales. Levítico 16:4 dice esto: se vestirá la túnica santa de lino, hablando qué es lo que tenían que hacer los sacerdotes, y sobre su cuerpo tendrán calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Dice, son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Primero tenían que darse un baño de purificación para poder ponerse esas vestiduras. Y vaya conmigo al verso 24 en ese mismo capítulo 16. Y dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Eso es lo que tenían que hacer. Cada vez que ellos iban a ejercer sacerdocio en el tabernáculo, tenía que haber un lavamiento de cuerpo antes de vestirse, y luego, antes de entrar al tabernáculo, lavarse las manos y los pies, y antes de presentar los sacrificios, también lavarse las manos y los pies. Y así de fácil, si no lo hacían, se morían. ¿Ok? No es que Dios le tiene miedo a los gérmenes, sino que hace la representación de las cosas sucias, ¿no? Entonces, el problema con estos lavamientos, y es que los judíos cristianos no tenían dificultad volviendo a practicar estas cosas. ¿Se acuerda cuando los discípulos de Jesús estaban comiendo con las manos sucias? Y los ancianos se presentaron y le dijeron, ¿cómo es posible que tus discípulos están comiendo con las manos sucias y están así violando, dice, las tradiciones de los ancianos? O sea, para ellos eso era un pecado. Imagínense que para ellos comer con las manos sucias era un pecado. ¿Cuántos de ustedes aquí han comido con las manos sucias? Solo los honestos levantaron las manos. Los demás se van a morir. Disculpe, porque no se lavaron las manos. Bueno, entonces, fíjese. El problema con esto es que es un sistema de justificación ya caducado. Recordemos que todo lo que fue establecido en la ley, en el antiguo pacto, las prácticas de los rituales, los lavamientos, y ya ese sistema de justificación ya está obsoleto, es inservible, no se puede utilizar. Es más, ya no es válido. Ninguna de ellas te acerca a Dios, no te da gracia con Dios, ni te da salvación. Entonces, yo le podría decir a usted
que esas se han vuelto obras muertas. ¿Se acuerda que hablamos de esto la semana pasada? Todos esos rituales se vuelven obras muertas. Pero vale mencionar lo que dice en el libro de Hebreos 10:10. Dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, hablando del nuevo pacto, dice, no la imagen misma de las cosas, o sea, ella no era la imagen misma de las cosas, solo era una sombra. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, escuche, continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por eso es que es un sistema inservible. Y entonces este era el reflejo de lo que venía, el nuevo pacto. Hablemos ahora lo que en realidad es el bautismo. No voy a poner tanto tiempo en lo que eran los lavamientos, solo quería mostrarle y ilustrarle lo que a eso se refería, porque esa es la palabra que muestra ahí. Pero ahora vamos a la palabra bautismo, que nosotros utilizamos en este nuevo pacto. Viene de la palabra baptizo. No sé por qué le hago así bien raro, baptizo, porque es con Z. A ver, diga conmigo, baptizo. Eso, son buenos ustedes. Entonces eso lo que significa es bautismo, que significa sumergir en agua, completamente bajo el agua. Completamente bajo el agua. ¿Por qué es tan importante hacer la diferencia entre los lavamientos y el bautismo que nosotros practicamos? En que el bautismo no lo lava a usted de pecado. Aunque la palabra es similar, aunque envuelve el elemento del agua y aunque usted se sumerge en el agua, el bautismo no lo limpia de pecado. Es la sangre de Jesús. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué es tan importante para el creyente el bautismo? Qué bueno que me pregunta, déjeme le digo. El bautismo siempre va de la mano con el arrepentimiento y con la fe puesta en el Señor Jesucristo. Ok, hasta Siri quiere saber. Entonces, siempre van de la mano. Sí, entonces está el arrepentimiento, la fe en el sacrificio de la cruz y el siguiente paso, ¿cuál es? Bautizarse. Pero ¿qué representa ese bautismo? Mediante el bautismo, escuche lo que representa el bautismo en sí, es que dejamos atrás nuestra antigua vida y comenzamos una vida nueva como discípulos del Señor Jesús, como miembros de la familia de la fe. El bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de fe y de discipulado. En las aguas del bautismo una persona dice palabras, da un mensaje con palabras no habladas. ¿Sabía usted eso? Porque es un simbolismo. Lo que usted está diciendo cuando usted se bautiza es, confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma de pecado y ahora tengo una vida nueva de santificación. Eso es lo que el bautismo dice cuando usted lo practica. En otras palabras, el Antiguo Testamento tenía que usted lavarse para entrar a la presencia del Señor para no morir, y ya lo leímos. Ahora, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido usted y yo purificados y tenemos ese acceso libre que cualquier momento usted puede presentarse delante de Dios, puro y sin manchas por la sangre del Señor Jesús. Si yo fuera usted, le diera un aplauso al Señor Jesús. Si yo fuera usted, le diera gracias a Dios por el sacrificio de la cruz. Que ahora no tenemos que hacer todas estas cosas, simplemente creer en el sacrificio de la cruz, en la gracia del Señor y venir a los pies de Jesús, al lugar más alto. ¿Qué le parece? Bueno, yo sé que usted no me pidió este verso, pero se lo voy a compartir. Juan 3:5. Mire lo que dice. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esto lo dijo Jesús, del agua y del Espíritu. Gálatas 3:26 y 27 dice esto. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Eso ya lo establecimos. Porque todos los que han sido bautizados, escuche, en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Ok? Porque el bautismo, mire, es un simbolismo de identificación con Cristo. ¿Cómo eso? Es un simbolismo de identificación con Cristo en su muerte,
en su sepultura y en su resurrección. Por eso lo que dijimos anteriormente, cuando usted se bautiza, lo que usted está declarando públicamente: creo en Jesús, fui lavado, soy una nueva criatura. Déjeme, le doy un par de versos en eso. Antes le voy a compartir algo. Entonces, este es un simbolismo ¿de qué? De mi identificación con Cristo. Dice que el bautismo es un acto físico de obediencia consciente, por el cual una persona se identifica a sí mismo con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. El bautismo simboliza la muerte de nuestro antiguo ser y la resurrección en un nuevo hombre. Es una nueva vida en Cristo. Públicamente se declara que en todo somos uno en Cristo. Ya no necesitamos nosotros practicar esos lavamientos. Usted y yo somos nueva creación, somos limpios y somos purificados por la sangre del Señor Jesús. Mire lo que dice Romanos 6:3. Le dije que le iba a compartir bastante escritura. Romanos 6:3 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, escuche, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados, muerte y sepultura, con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. Eso es lo que representa el bautismo. Ese es el simbolismo que tiene para nosotros de creyentes. También el bautismo es una ordenanza. Es el primer paso de obediencia que nosotros damos en nuestra identificación con Cristo. Fue establecido que todo el que se arrepiente y cree en el Señor Jesús sea bautizado. La Gran Comisión dice: ir, predicar, que se conviertan y luego bautícenlos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, lo que yo he establecido con ustedes. ¿Qué más es el bautismo? El bautismo es el símbolo, escucha esto, muy importante, es un símbolo visible del corazón, del cambio de corazón que se llama arrepentimiento. Yo le podría decir a usted que el bautismo es un fruto de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en sí lo que quiere decir es un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de actitud, que lo que hacía ahora ya no lo hace. ¿Y qué mejor fruto que enterrando al hombre viejo a través del bautismo, muriendo y sepultándolo, pero también resucitando en el nuevo hombre en Cristo Jesús? Romanos 6:2 dice esto. En cuanto a ese cambio de corazón que se muestra a través del arrepentimiento, dice: de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Colosenses 3:10 dice esto: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. La importancia del bautismo para nosotros y lo que representa. Al ser bautizados, nosotros también nos convertimos en parte de la familia de Dios, parte de la familia de la fe, parte de la iglesia de Jesucristo. Usted aquí, la iglesia, Grace Bible Church, usted ha adquirido una posición allí. La palabra iglesia quiere decir comunidad. Usted es parte de la comunidad de creyentes. Usted es parte de esa comunidad de los hijos de Dios a través de la fe. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 41 y 47 dice esto: así pues, que los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Usted recibió el mensaje del Señor y también fue bautizado. Pero dice que en ese momento Pedro estaba predicando y dice que se unieron a la iglesia unas 3,000 personas en ese momento. Dice que se mantenían
firmes en la enseñanza de los apóstoles, escuche, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Verso 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí mismos según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A eso es lo que Dios nos ha invitado. A eso es lo que Dios nos ha dado acceso. Es hermoso. Usted y yo caminábamos solitos antes, bien perdiditos. ¿Se acuerda como los chiquitos de La Llorona? ¿Se acuerda que le di el ejemplo? Bien perdidos. Yo creo que ya ni La Llorona lloraba por nosotros, ya no nos encontraba. Pero Dios nos ha traído a esto. Dios nos ha hecho parte de esta cosa tan hermosa que es la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Esto debería de animarnos, esto debería de darnos a nosotros fortaleza en el Señor, de saber a qué le pertenecemos y de lo que somos parte. El ser parte de esta comunidad de fe y de nuestra identificación con Cristo, esto debe ser un motivo de seguir creciendo, de seguir buscando esa madurez, de seguir buscando ese crecimiento, el conocimiento mayor en el entendimiento de quién es Dios y la fe que nosotros profesamos. Mire lo que dice Colosenses 3:12, verso 14. Entonces, como escogidos de Dios, usted y yo, santos y amados, revestidos, escuche, revestirse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos, vuelve a utilizar esa palabra, de amor en el vínculo de la unidad. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es hermoso. Estamos creciendo en Dios, estamos avanzando a Dios. Estamos avanzando en Dios, estamos caminando hacia adelante. Por eso la importancia de comprender claramente lo que son las doctrinas de Cristo. Es algo tan profundo el sentarse en silencio a meditar y decir, Dios, en mi vida me hubiese imaginado yo que iba a estar en el lugar que estoy, delante de ti, acepto, purificado, hecho un hombre nuevo, lleno de tu espíritu, creciendo en tu palabra, creciendo en tu conocimiento. La verdad que uno se puede quedar sin palabras muchas veces. Ser parte de una congregación, ser parte de aquellos que son peregrinos juntos con nosotros y vamos en este camino junto con Dios, creyendo en Jesús, siguiendo a Jesús, escuchando la voz del buen pastor. No se sienta que usted está estancado, usted está creciendo. Usted está aquí, usted está creciendo. Usted es importante para Dios. El pastor siempre lo dice, usted es importante para Dios. Tanto así que usted vale la sangre de su Hijo Jesús. ¿Ok? Bueno. Sigamos creciendo entonces. ¿Qué le parece si hablamos ahora de la doctrina de la imposición de manos? ¿Ok? Seguimos adelante. Entonces, al igual que los lavamientos, esta también era una práctica que Dios estableció.
¿Qué significaba la imposición de mano para los judíos? Y vamos a hacer ese contraste como lo hicimos con lo de los bautismos y los lavamientos. Para los judíos la imposición de manos se practicaba en el día de la expiación de los pecados. El sacerdote colocaba las manos sobre el macho cabrío y transmitía al macho cabrío los pecados, las culpas y también los pecados del pueblo. Vaya conmigo al libro de Levítico 16:20. ¿Lo tenemos? No. Sorry, Alicia. Levíticos 16:20. Dice, hablándole al sacerdote, dice, cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después, Aarón, ¿qué va a hacer Aarón? Pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados. Para eso es que se utilizaba la imposición de manos en el oficio sacerdotal. El Antiguo Testamento también nos da otro ejemplo de la imposición de manos. Moisés consagró a Josué imponiéndole las manos para impartir autoridad. Acompáñeme al libro de Números 27, 18 y versículo 19. Números 27, 18 y 19. ¿Lo tenemos? Ok. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y dice, y pon tu mano sobre él. Verso 19, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación e impártele, la palabra impártele autoridad a la vista de ellos. Más abajito, verso 23. Luego, ahí cuando estaba dando la instrucción, ahora lo está ejercitando, dice, luego puso las manos sobre él, sobre la persona, sobre Josué, y le impartió autoridad, escuche, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. ¿Por qué es tan importante aclarar como Dios lo había declarado a Moisés? Se lo voy a decir más adelantito. Otro ejemplo que da de imposición de manos es Jacob bendiciendo a algunos de sus nietos. Entonces la imposición de manos también servía para bendecir. Vaya conmigo al libro de Génesis 48, verso 14. Disculpe, creo que es importante navegar a través de todas estas escrituras para que usted vea de dónde salieron todas estas prácticas. Pero él dijo que es más como un estudio. ¿Ok? Entonces, Génesis 48, 14. Israel, quien era Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aunque Manasés era el primogénito, pero esta es otra conversación totalmente diferente. Y dice, y empezó a bendecir. La doctrina de la imposición de manos es una doctrina que algunos también la llaman la doctrina de las delegaciones, porque es una práctica bíblica que se aplica para delegar, para habilitar, para comisionar a una persona en una responsabilidad de Dios. No es algo que usted simplemente dice, le voy a imponer manos a esta persona para que haga tal cosa. No, tiene que haber una instrucción de Dios. Y la persona que lo hace debe recibir esa instrucción de parte de Dios. Y vamos a hablar de dos puntos muy importantes en eso. Para que una doctrina tenga un verdadero efecto, tiene que hacerse por instrucción del Señor, como le dije. Y aunque la doctrina de imposición de manos aparece en el Antiguo Testamento durante la administración de la ley, también es practicada en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto. Eso lo podemos ver nosotros en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 1 al 3.
Hechos 13, del 1 al 3. Cuando lo tenga, me dice. Creo que probablemente lo vamos a empezar en el verso 2. Está aquí hablando de los apóstoles y dice, ministrando estos al Señor, y escuche, ayunando, muestra la dependencia del Señor, buscando dirección del Señor. Dijo el Espíritu Santo, se fijó que no fue ocurrencia de ellos, estaban ellos buscando al Señor, ministrando al Señor, ayunando. Entonces dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, escuche, después de ayunar y de orar y de haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Esta práctica significa impartir autoridad. Para que una persona pueda impartir esto, es una persona que también tiene que estar bajo autoridad. Y no solamente puede ir y ponerle las manos a la persona, como le había dicho. Esta persona tiene que ser escogida por Dios. Es intencional. Esa imposición de manos es intencional. Hay un trabajo que hacer y Dios escogió a esa persona para que lo hiciera. Entonces podemos decir estas dos cosas que se desprenden de esta doctrina, que solo puede imponer manos una persona en autoridad, así como lo fue Moisés, así como fueron los apóstoles, como el Señor Jesús, y también que solo se puede poner manos a una persona o a varias personas que Dios mismo haya escogido para delegarlas a una comisión, como lo fue en el caso de Josué. O como el caso de Saulo y de Bernabé. La Biblia nos muestra por lo regular que esta imposición de manos se practica siempre el mayor, se la da al menor. O sea, de maestro a discípulo. Como en el caso de Moisés a Josué, de Elías a Eliseo, de Jesús a sus discípulos, Pablo a Timoteo, y así como el presbiterio de maestros y profetas también lo hizo con los apóstoles, como lo leímos, Pablo y Bernabé. Así es como funciona la imposición de manos. No de otra manera. Al menos yo no encontré en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, otra manera de hacerlo. Entendamos correctamente la doctrina de la imposición de manos. Entonces, Hebreos 7:7 especifica y dice, sin duda alguna el menor es bendecido por el mayor. Ahora, para nosotros los creyentes, ya estuvimos hablando en el Antiguo Testamento cómo era que se practicaba la imposición de manos. Ahora nosotros en el Nuevo Pacto, ¿cómo se ministra esto? ¿Qué hacemos con esta doctrina? Qué bueno que me pregunta. Entonces, aquí me tomé la molestia de poner todas las escrituras. Entonces, la primera manera en que se utiliza es para ministrar sanidad a los enfermos. Usted lo puede leer allí. Para ministrar sanidad sobre los enfermos. Jesús dijo estas palabras, dice, hablando de los que iban a creer, dice, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiere decir de que la persona que impone las manos es la que sana a la persona? ¿O esta persona fue delegada por un hombre de autoridad, Jesús, y le dijo al que le ponga las manos? ¿Sí va viendo cómo funciona esto? Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, haciendo referencia a Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Un hombre de autoridad fue delegado para hacer ese trabajo. Ok, seguimos adelante. ¿Para qué más también sirve la imposición de manos? Para ministrar bendición. Muy similar a lo que leímos en el Antiguo Testamento. Mateo 19, verso 13 al 15 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron.
Verso 14. Entonces Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Otra versión dice: habiendo él puesto las manos sobre ellos, los bendijo y se fue de allí. ¿Para qué más sirve la imposición de manos? También, como en el Antiguo Testamento, para delegar autoridad. Hechos 6, 5 al 7. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, hablando de la iglesia, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, hombres de autoridad, quienes orando, buscando la dirección de Dios, les impusieron las manos. En mi casa nosotros practicamos algo, bueno, con mi papá. Es algo que practicamos, nos lo enseñó mi papá desde que yo recuerdo uso de razón. Y es que cada vez que yo miro una persona mayor que yo, en este caso, lo hago por lo regular con él, es que cada vez que yo lo veo por primera vez en el día, bajo mi cabeza y le digo: papá, bendición. Y él pone su mano sobre mi cabeza y me dijo: el Señor te bendiga. Esto lo he practicado por los últimos 44 años de mi vida. Para eso es la imposición de manos. Le aconsejo que usted también lo haga. Es muy bonito recibir la bendición de tu autoridad todos los santos días que el Señor te da. Gracias, papá, por compartir eso con nosotros. ¿Ok? ¿Para qué también sirve la imposición de manos? La imposición de manos sirve, escuche esto, para ministrar el Espíritu Santo a quienes no lo tienen. Podríamos debatir en muchas cosas en esto, pero dejemos que la Escritura sea quien traiga la claridad, ¿le parece? Hablando de algunos que habían llegado, dijo: los cuales, una vez llegados, oraron, buscando la dirección de Dios. Dice: oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Les imponían las manos, los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Verso 18. Cuando vio Simón, este era un mago, brujo, hechicero, lo que usted le quiera llamar, dice que al ver él que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Big mistake. Después le fue como en feria ese pobre Simón, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Solo hombres de autoridad delegados a hacer un ministerio de parte de Dios pueden hacer estas cosas a través de la imposición de manos. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Para qué también le sirve la imposición de manos? Para transferir autoridad presbiterial. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. La profecía solo la da el Señor. Y dice que fue a través de la imposición de manos de los que estaban en autoridad sobre él. ¿O es pura coincidencia todos estos versos, o así es como trabaja el asunto? ¿Sí? Entonces, cuando su pastor le diga: venga aquí adelante, vamos a orar por ustedes, si tiene enfermedad vamos a imponer manos, vamos a bendecirlo, vamos a enviar a esta persona, ahora usted con mucha comprensión y entendimiento va a decir: ahora tiene sentido todo esto. Y usted va a recibir eso y va a caminar, mire, bien confidente, es decir: Dios va conmigo. Dios ha hecho este llamamiento, le dijo al pastor, y así que voy con toda la bendición, voy con toda la autoridad, voy con el respaldo del Señor y vamos hacia adelante. Siempre caminando, avanzando. Entonces, usted y yo, hermanos, tenemos todos los elementos necesarios para seguir creciendo en el Señor. Yo sé que algunos de ustedes tenían muchas preguntas en cuanto a lo que son los bautismos, en cuanto a lo que es la imposición de manos. Espero todo esto le haya traído un poco de claridad.
¿Ok? Seguimos adelante, creciendo. Seguimos adelante, creciendo en el entendimiento del conocimiento que tenemos de Dios y de la fe que hemos creído. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, porque has traído claridad, Señor, a nuestras mentes y también has quitado, Señor, confusión en cuanto a estos temas. Nos has permitido ver a la luz de tu Escritura lo que tus doctrinas son y el beneficio que traen a nuestras vidas. Señor, recibimos cada una de esas bendiciones que tú has preparado delante de nosotros, de las cuales podemos tomarlas en cualquier momento. Gracias, Señor, por toda y cada una de esas bendiciones. Dios, tú eres grande y eres extraordinario. Permítenos también, Señor, aquellos que están a nuestro alrededor, que nosotros podamos traer esa misma claridad a ellos, Señor, y que ellos puedan aprender la palabra pura del Señor, que no está adulterada, que no está cambiada, que no está torcida. Gracias, Señor, por traernos claridad en esta tarde. Gracias, Señor. Dios, y como ministro hoy, yo extiendo mis manos sobre este pueblo y yo los bendigo en tu nombre, no en el mío, en tu nombre, que tu presencia esté con ellos, que tu Espíritu Santo los guíe, les hable, les llene, les enseñe, que les vaya guiando, Señor, a un conocimiento más profundo de tu persona, a moverse en intimidad contigo, Señor, a escuchar tu voz, pues tú dijiste que tu Espíritu nos llevará a toda verdad, a toda justicia. Te pido, Señor, que los bendigas y los declaro bendecidos en el nombre de Jesús para gloria de tu nombre. Gracias, Dios. Denle un aplauso al Señor en esta tarde.